Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un arroz con berenjena. Para hacerla vamos a necesitar arroz, que yo lo voy a usar integral, caldo de verduras, que tenéis en otro vídeo anterior cómo lo preparo yo, os dejaré por aquí el enlace para que veáis la receta, unas berenjenas, un poco de jengibre, que me gusta muchísimo su sabor, voy a usar tomate natural triturado, también lo podéis usar fresco, pero bueno, yo en esta ocasión lo voy a usar así porque me ahorra un poco de tiempo. Una pizca de tabasco, que me gustan las cosas un poco picantes, cebolla, diente de ajo, un poco de vino blanco, aceite y sal. Rallamos el jengibre, picamos finamente el resto de las verduras, el ajo, la cebolla y la berenjena y seguimos. Cuando esté un poco transparente la cebolla, incorporamos la berenjena. Y sazonamos un poco. Ahora lo dejamos cocer a fuego medio y como el arroz integral tarda un poco más de tiempo en cocerse que el blanco, si vemos que va necesitando caldo, simplemente le vamos echando de poco en poco caldo que tengamos preparado caliente, hasta que esté tierno el arroz. Este es el resultado, lo he tenido cociendo una media hora escasa y la verdad es que no he tenido que echarle más caldo del que os había comentado en un principio que necesitaba. Veganízate. A mí me gusta ponerle al final en el plato unas semillas porque me parece que enriquecen el arroz. Y en este caso le he puesto unos pistachos molidos por el toque de color que le dan. Los ingredientes y los enlaces de otros sitios donde me podéis seguir aquí abajo en la descripción del vídeo. Y estaros atentas y atentos a mi canal porque en breve subiré un vídeo donde os comentaré cómo podéis participar en un sorteo que estamos preparando para el momento en el que lleguemos por fin a los 10.000 suscriptores. Así que ya sabéis, darme un like, compartir con todo el mundo y si no lo habéis hecho, ya sabéis, suscribiros dándole aquí a las nuececinas. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!